Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar, segmento de personajes, sobre la muerte de las hermanas Mirabal, que conmemoramos el 25 de noviembre. Nos toca conversar sobre el asesinato de los complotados, asesinato ejecutado por Ramfis, el hijo mayor del tirano. Veremos detalles, nombres, etc. Conversaremos la actualidad, la propuesta migratoria, la oposición de un senador a una propuesta del Casa Blanca para una embajadora nuestra. Esto, muchísimo más. Hechos y Opiniones. Inicia ya. Bueno, señores, regresamos a Hechos y Opiniones. Y hoy en el segmento Personajes queremos hablar de un acontecimiento de hace 60 años. El asesinato a manos del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, en plena dictadura trujillista, de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, junto con el compañero Rufino de la Cruz. Este cruel asesinato de hace 60 años, cumple este mes de noviembre, 60 años, este hecho cruento y vergonzoso. A su vez, dio origen a que a nivel mundial, el 25 de noviembre, se celebre el Día de la No Violencia contra la Mujer. Bueno, ya sabemos que Rufino de la Cruz, que siempre se dijo que era el chofer de ellas, era un militante del movimiento de la que Minerva era dirigente importante, y las hermanas tenían algún nivel de vínculo, y le sirvió, se ofreció para llevarlas de Ojo de Agua, Salcedo, a Puerto Plata, donde estaban presos los esposos de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María Teresa. Este hecho, ocurrido en 1956, marcó de manera decidida el fin de la tiranía trujillista por el significado de la familia Mirabal, de las hermanas Mirabal en la región del Cibao, por la conducta intachable de esta familia, por la condición de lucha de este sector, clase media, digamos así, que venía levantándose en República Dominicana y que tenía una visión distinta a la del trujillato, que estaba opuesto a las prácticas nocivas, represivas, criminales y de robo del régimen trujillista. Esa juventud que venía subiendo, nacida en la dictadura, pero que negaban bajo todas circunstancias las prácticas trujillistas, era admirada por una parte importante de la juventud de su época. Por eso choca de manera tan dura el asesinato cruel y abusador de estas tres mujeres y de Rufino de la Cruz. Las personas señaladas en 1960, 61, como responsables del asesinato de las hermanas Mirabal, voy a leer, permítanme, fueron Siriaco de la Rosa, Manuel Antonio Cruz Valerio, Emilio Estrada Mayeta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero. Se sumó además Cándido Torres Tejeda, quien actuó como jefe del SIM, quien era jefe del SIM en la región de Santiago de los Caballeros, bajo las órdenes de el 1000 veces maldito Johnny Aves García, jefe del SIM y un criminal de capa y espada que sencillamente no tenía el menor escrúpulo para asesinar a las víctimas. Asesinar a sus víctimas, sobre todo enemigos del gobierno, porque era la policía política del régimen. El asesinato de las Mirabal ocurre
en un lugar conocido como La Cumbre, rumbo a Puerto Plata. Y una persona que estuvo por casualidad, y esto es importante, por casualidad estuvo en los alrededores porque fue a trabajar. Cuando fue al trabajo, terminó su labor, era una persona que trabajaba construcción, digamos haciendo zanja, etc. El camión que lo transportaría al punto de regreso para llegar a su hogar se fue y lo dejó. Y esta persona se vio obligada a caminar para poder encontrar un transporte que lo llevara a su destino. Y en ese accionar, caminando hacia un punto más o menos claro que le permitiera tomar un transporte, un vehículo, decide entrar al monte por un asunto de tipo personal y es donde ve las acciones de los criminales del SIM apuñalando a esas 3 mujeres que él no sabía quiénes eran. No tenía idea de quiénes eran y vio en el momento en el que mataban a Rufino de la Cruz. Algo con lo que no contaban los asesinos, porque bueno, se suponía que era un crimen perfecto. Esta acción la narró, estos hechos lo narró este señor en el juicio de 1961-62 que se le hicieron que se le hizo a estos asesinos. Juicio que encabezó el fiscal del pueblo, uno de los fiscales más dignos que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, Valera Benítez, narró estos hechos. Narra también este personaje, este señor, que cuando él logró salir, escabullirse y con cierta discreción regresar a la carretera para continuar su camino, encontró uno de los automóviles del SIM que lo detuvo y le preguntó de dónde venía. Él le explicó: vengo con mi pala, con mi herramienta de trabajo, vengo de trabajar y ando buscando transporte. Ellos lo retuvieron un momento, lo interrogaron brevemente, vieron que en efecto venía del trabajo y lo dejaron ir. Este señor, me imagino que se cayó eso por años y pudo apenas hablar a raíz de la caída de la dictadura. Por eso, señores, las cosas mal hechas sencillamente no se hacen. Porque lo más lejos que tenían este grupo de criminales era que habría testigos oculares de los hechos que dieron con la vida de estas 3 heroínas nuestras. Y 3 heroínas nuestras que, cuando usted entra a Google y busca la vida de las hermanas Mirabal, se va a sorprender con la cantidad de información de todo el mundo, tesis de grado, monográficos, estudios. El movimiento feminista internacional ha tomado como emblema violencia y mal ejemplo de violencia política, lo que le ocurrió a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz. Y es un hecho lamentable, como un asesinato de 3 personas que su delito era oponerse al oprobioso régimen de Trujillo, se ha transformado en un referente importante de la sociedad dominicana y de la mujer dominicana respecto al valor y a la determinación para poder salir adelante y para poder enfrentar en las condiciones que aparezcan acciones y dictaduras tan crueles como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Así que, hechos y opiniones, le agradece a ustedes la audiencia, pero siempre planteando que estos hechos históricos los traemos no para que intentemos repetir los hechos, sino para que los conozcamos y para que mejoremos nuestra vida cotidiana y nuestra relación entendamos nuestra relación con el poder, con cualquier forma de poder, para poder avanzar como sociedad y poder avanzar como personas. Así que quisimos traer brevísimamente y recordar la vida y la obra de las hermanas Mirabal, recordar que un 25 de noviembre fueron asesinadas de manera abusiva por parte del régimen trujillista de manos del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y que, bueno, estas personas que mencionamos hace un ratito fueron los responsables directos de este asesinato. Valga señalar, permítame la acotación, que después de asesinadas las Mirabal,
Trujillo mismo se fue a una comarca cerca de Ojo de Agua a celebrar supuestamente un evento fortuito, pero tomaron la casa de la concuñada de una de las muchachas de las Mirabal asesinadas, un concuñado, un hermano del esposo de una de las muchachas, para hacer la fiesta. No respetaron el dolor de esa familia. De hecho, el hermano de esa persona, donde tomaron la casa, estaba preso, fue de los que fueron a ver ellos a Puerto Plata, y en su casa hicieron una fiesta, y por casualidad Trujillo pasó por ahí, y esas casualidades de la vida, y según dicen los mismos asesinos de las Mirabal, estuvieron ahí tomando y bebiendo y oyendo música hasta las 3:30 de la mañana aproximadamente. Eso es para que uno pueda medir el nivel de sadismo y el nivel de criminalidad que llevaban a esta gente en la sangre, que no solamente cometen un crimen vergonzoso y atroz contra 3 mujeres indefensas y un hombre que andaba desarmado, sino que no se conforman con, aparentar el accidente que aparentó el régimen, que fue que supuestamente sucedió, sino que además celebran de manera vulgar y burda el asesinato de estas chicas. Una de las atrocidades que pocas personas mencionan cuando hablamos de la muerte de las hermanas Mirabal es que 3 policías, lo que se llaman víctimas colaterales en guerra, fueron asesinados para presumir que los esposos de las Mirabal se iban a escapar y que una famosa ley de fuga, y que en el intento de escape ellos mataron a los custodios, a los 3 militares, y que los militares a su vez mataron a las Mirabal. Un arroz con mango feísimo que le salió muy mal, porque en principio vendieron la idea cuando se le cayó que eran 3 delincuentes, y luego se pudo establecer que no, que eran 3 militares. Estas cosas las contamos para que veamos el nivel de criminalidad de la satrapía, y que alguna gente ha querido emular esos comportamientos, y nosotros queremos que estemos atentos como sociedad, que estemos al tanto. Lo importante es señalarle que parte de estas notas que hemos traído hoy la hemos tomado de quien para mí es uno de los mejores historiadores jóvenes de República Dominicana, Alejandro Paulino Ramos, un amigo, una persona de nuestros afectos, que con frecuencia en periódicos nacionales trae una serie de acotaciones de historias recientes que deberíamos darle seguimiento. Alejandro Paulino Ramos, un historiador que merece nuestro respeto y a quien le agradecemos infinitamente las notas para este comentario. Gracias, ya regresamos a Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, familia, continuamos con Hechos y Opiniones. A cualquiera se le muere un tío, hasta López Balaguer, señores. Así que paciencia, como dice Carolyn Pimentel, respirar y esperar que pase agua debajo del puente. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Miren, señores,
Hablamos en el segmento pasado del asesinato de las hermanas Mirabal. Como sabemos, horroroso asesinato, frío, calculado, por acciones mezquinas, un crimen político, ridículo de parte de la satrapía. Pero dicen en el país nuestro, República Dominicana, que hijo de gato caza ratón. Y eso pasó con Ramfis. En septiembre de 1961, Ramfis, mediocre, sin condiciones, pelele, dicho por su papá, no por los enemigos de él, por su papá, sin carácter, cobarde, asesina de manera fría a los héroes que decapitaron la dictadura en 1961 en la hoy carretera 30 de mayo. El crimen o los crímenes de la Hacienda María de 1961 marcaron la sociedad dominicana de manera profunda, porque este cobarde, junto con un grupo de canallas, amigos suyos, Gilberto Sánchez Rubirosa, Luis José León Esteves, esposo de Angelita, la mamá del señor que se está postulando por ahí, que tiene un problema en Miami a propósito, y Fernando Sánchez, hijo, fue de la cofradía de abusadores y criminales que hicieron sacar a los presos que estaban en La Victoria por haber ajusticiado a Trujillo. Los hicieron sacar de La Victoria. Estos presos eran Luis Manuel Cáceres Michel, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz y Huáscar Tejeda Pimentel. Fue de los que quedaron vivos después del ajusticiamiento del tirano. Bueno, también estaba vivo Inver Barrera y estaba vivo, habían varias personas vivas, por eso fueron los que estaban arrestados, el resto estaba escondido. Este señor, si se le puede llamar señor al criminal de Ramfis, el hijo del dictador, mandó a buscar en horas de la tarde, ya tenía planeado irse el día siguiente, porque la presión popular exigiendo la destrujillización del país requería que ellos salieran de República Dominicana. Y Estados Unidos había colocado frente al Mar Caribe, exactamente en la misma dirección del Palacio Nacional, un tanquero que Balaguer le enseñó más de una vez a Ramfis diciéndole: o te vas del país o mira quiénes están enfrente. Porque ustedes recordarán que el Palacio Nacional, aunque está relativamente retirado del mar, está en una parte alta y se veía desde el Palacio el Mar Caribe. Bueno, este señor, repito, si se le puede llamar señor a un criminal de la talla de este tipejo, cobarde, manda a buscar a La Victoria, a los complotados, a los héroes, a la gente que ajustició a Trujillo en la avenida hoy, 30 de mayo, con la excusa de que van a hacer una especie de levantamiento o reconstrucción de los hechos donde fue ajusticiado el tirano, y lo manda a buscar con un hermano de León Esteves, a la sazón coronel. Y como era para reconstruir los hechos, pues la excusa fue válida para que le llevaran a estos muchachos hasta Hacienda María, la Hacienda María en San Cristóbal. Familia, lo torturaron, lo mataron uno por uno. Para cometer esa acción cobarde y vil, se emborracharon los tres. El coronel León Esteves, el hermano del esposo de Angelita, cuñado de Ramfis en ese momento, sencillamente
le llevó uno por uno a estos complotados. Muchos de ellos lo mataron colgado de los pies, de manera cruenta, criminal y abusiva. Y mientras asesinaban a estos héroes nuestros, se reían como que no había pasado nada. Noviembre es un mes que a nosotros, como país, como sociedad, nos debe doler profundamente, porque es un mes que nos trajo en su momento mucho dolor. Nos trajo la muerte de Manolo, nos trajo la muerte de las Mirabal, nos trajo la muerte de los hermanos del 14 de junio, del levantamiento bueno, esto fue en diciembre, pero nos trajo muchas muertes, la muerte de estos héroes. Los acusados del asesinato de estos héroes nuestros, ninguno fue condenado. Todos murieron en sus camas, o de manera trágica. Dirían la gente que habla del karma que posiblemente es una ley del karma, ¿verdad? Pero algunos murieron asesinados en accidentes, otros murieron en situaciones muy difíciles. Hubo 2 de ellos que se dieron un tiro en la cabeza, murieron por suicidio. Pero por ahí andan otros, tranquilitos. Y hoy, en la sociedad de hoy, son padres de la patria nueva. Son personas de prestigio, gente con deuda de sangre en la sociedad dominicana. Y queremos resaltar estos hechos, porque nosotros no podemos olvidar estas acciones. Y no podemos olvidar estas acciones porque en la medida que no la tocamos, no la mencionamos, no la traemos, no la comentamos, en esa misma medida las generaciones nuevas van perdiendo el contacto con esos hechos. Y estos criminales de capa y espada seguirán andando en la sociedad como personas reivindicadas y como padres de la patria, y que posiblemente entiendan que nosotros le debemos a ellos y no ellos a la sociedad. Es bueno que los hijos de estos criminales sepan quiénes fueron sus parientes, los hijos, los nietos, que se avergüencen de quiénes fueron sus parientes, porque ellos se lo merecen, ellos se lo ganaron. Importante reseñar que nosotros, como sociedad, nos merecemos, primero, que haya justicia, que no haya olvido jamás, y tercero, que sobre todo las familias, que seguramente tienen información oculta respecto a estos criminales, sepan quiénes fueron, y como hicieron muchos trujillistas, terminen quitándose el apellido, así como se quitaron muchos trujillistas el apellido Trujillo. Los hijos y los nietos y los familiares directos de estos criminales se avergüencen tanto que decidan también eliminarse los apellidos. Ya seguimos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Bueno, familia, esta semana celebramos Thanksgiving en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, que bueno, en todos los medios, por todas las vías, ustedes han visto todo el origen de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, todo aquel asunto del Mayflower, de los peregrinos, de la repartición de la comida, del pavo, etc. Ustedes estoy seguro que conocen la historia mejor que yo. Y aquella acción cristiana, benévola, de dar gracias por tener alimentos, es un gesto realmente plausible, que digamos plantea de alguna manera la grandeza de aquellas personas que venían huyendo buscando libertad religiosa. Yo les prometo que si este programa vuelve al aire, vamos a tocar el tema de las razones
desde nuestro punto de vista, de los movimientos desde Europa hacia lo que hoy son las Américas. ¿Y a qué se refieren los peregrinos con la libertad religiosa y cómo se fundan las primeras colonias en lo que hoy es Estados Unidos, empezando por Massachusetts y Pensilvania, cómo se fundan, cuál es la razón para la fundación de ambas empresas, posteriormente ambos estados, de suerte que podamos tener una visión más amplia y más adecuada, más correcta de las motivaciones que tuvieron los peregrinos, que esta semana se celebró el Día de Acción de Gracias, que es, digámoslo así, en recordación de estos europeos que llegaron al continente. También vamos a tocar, obviamente, el rol que jugaron los nativos en este proceso. Los indios, los aborígenes que estaban acá en el continente y que los europeos encontraron, qué tanta gracia le hizo ese encuentro y le hizo la celebración, etc. Vamos a ver todos esos elementos en un momento distinto, porque no queremos dañar las virtudes que muchos de nosotros vemos en la celebración del Día de Acción de Gracias, de suerte que, bueno, disfrutemos estos días y todo eso, pero el rigor histórico nos obliga a que en un programa posterior, posiblemente en un programa, digámoslo así, antes de la Navidad, podamos tocar la llegada de los europeos, específicamente a América, la fundación de las empresas que dije en Pensilvania y Massachusetts, y el inicio de aquellas famosas 13 colonias que tenemos que aprendernos a pie juntillas cuando vamos a tomar el examen de ciudadanía. ¿Recuerdan eso, verdad? Bueno, pero hoy yo quiero hablar de una visión distinta de la celebración del Día de Acción de Gracias. Un periodista amigo, un hermano, una persona de mis afectos, me conversaba sobre la dificultad para él, como persona, de ir a hacer fila para ir a buscar un pavo. Y me hacía la valoración de, bueno, es que ir ahí, empujarse, una fila en la calle, hasta dónde eso es prudente, etc. Y eso nos motivó a que escribiéramos un artículo que se llama Clientelismo versus Solidaridad en Thanksgiving. El hermano Oscar Ramírez le va a poner el titular para que un poco vean la publicación. ¿Y qué planteamos en ese trabajo? Hay que ser solidarios. La solidaridad es una obligación nuestra como seres humanos, una obligación nuestra. Nosotros necesitamos que la gente alrededor nuestra o no tenga garantizado comida, alimentación, salud, y si de eso, para que eso se dé, tenemos que desprendernos, eso es necesario, porque es nuestro deber como seres humanos cuidar a nuestros vecinos, cuidar a la gente en nuestro entorno. En esa dirección, darle comida a los hermanos y hermanas nuestras que no tienen alimento para un día tan importante en términos culturales y simbólicos como el Día de Acción de Gracias, nos parece una acción loable, respetable, digna. Ahora, ¿se resuelve el problema del hambre de las familias pobres nuestras con darle comida solo el día del pavo? Después que pase el día, el jueves, de Día de Acción de Gracias, ¿qué vamos a comer el viernes? Y los posteriores días. Tenemos que pensar, ver más allá de la curva. Pero recogiendo la preocupación de mi amigo periodista, ¿es acaso sensato, medianamente sensato, que la gente nuestra estén detrás de pavos aquí y allá, sobre todo detrás de los dirigentes políticos nuestros, que a mi juicio están recogiendo una práctica del balaguerato dominicano para reproducirla en una ciudad como esta? Yo me digo, ¿es correcto eso? Yo digo que no. Pero me hago una pregunta adicional. ¿Acaso no hay mecanismos a través de los cuales estos oficiales electos nuestros, en los distritos que ellos representan, identificando las familias que ellos saben que tienen mayor problema de
mayor dificultad de ingresos, ir a llevarle eso a sus casas, porque los votos lo van a buscar casa por casa. Cuando ellos van a venderse como candidatos, ellos tocan las puertas y van a la casa de la gente. Y los pavos la gente tiene que irlo a buscar haciendo una fila en la calle. ¿Eso es un gesto cristiano, un gesto solidario o un gesto de clientelismo político? Yo creo que lo segundo. Yo creo que muchos de los dirigentes nuestros no entienden. Yo no quiero pensar que lo hacen de manera aviesa, con intención de hacer daño, pero sí entiendo que el propósito final de eso es lograr asegurarse adhesiones a sus apetencias particulares, políticas particulares. En una relación de poder en el que yo soy el patrón y tú eres el cliente. Yo tengo el pavo y tú lo necesitas. Y como yo te doy el pavo anualmente, 2 veces al año tal vez, y doy pavos en Navidad, yo espero que tú me devuelvas el favor dándome el voto cuando a mí me toque ser candidato a cualquier posición. Y eso es sensato, eso es inteligente, eso es serio. Yo creo que deberían pensarlo. Una de las bondades que tuvo las elecciones primarias y generales de noviembre pasado en Estados Unidos, bueno, de julio y de noviembre, es la camada de gente joven que salió en estas primarias, en estas elecciones generales, y que a partir del 1 de enero tienen posiciones de mando, tanto en la ciudad de Nueva York como en el estado de Nueva York. Y yo pienso que esa gente muy joven, dentro de los que hay gente que son de nuestros afectos, de nuestra cercanía, deberían pensar esa práctica clientelar para evitar repetir modelos y esquemas que lo que hacen es daño, porque le hacen entender al que necesita el pavo, por ejemplo, que si no está detrás de mí en una relación de poder en el que yo controlo y tú eres el controlado, pues posiblemente te podrías quedar sin pavo. Y que si viene una persona de otra comunidad, tal vez no te da el pavo que yo te doy porque tú y yo nos conocemos y venimos de la misma tierra. Todo eso hay que meditarlo con prudencia, porque no podemos eternizar prácticas malsanas como estas, que generan un nivel de dependencia irresponsable, un nivel de dependencia dañino, en donde criticamos la dádiva, pero la hacemos cuando nos conviene en términos políticos. Yo sé que hay algunos dirigentes políticos nuestros que ya por los años que tienen esa práctica y por los beneficios que le ha dado la misma, no van a cambiarla, pero por lo menos reflexionenlo. Y aquellos muchachos jóvenes que hoy son oficiales electos deberían repensar esa práctica politiquera que hace un daño terrible a la pobreza y a los pobres y que eterniza de manera malsana una práctica que en el caso de República Dominicana la instauró Joaquín Balaguer a partir de 66 y que le ha hecho un daño terrible a ese pueblo porque ha generado un grupo de personas que su modo de vida es estar detrás de estos gusanos políticos buscando beneficio particular, dando el menor golpe posible. O 2, que lo designen en cualquier lugar porque ellos sencillamente hicieron campaña, y no porque tengan méritos necesariamente, sino ni porque tienen el deber de tener un trabajo, sino porque hicieron campaña. Esa es la razón para poder tener una posición a nivel público. Lamentablemente estas prácticas clientelistas casi siempre se dan con aspirantes a posiciones públicas o personas que ya tienen responsabilidad en posiciones públicas. Casi nunca el sector privado se presta para estas cosas. Yo pienso que en efecto hay que ser solidarios, pero creo que esos gestos de solidaridad deben canalizarse de manera diferente. Hay gente nuestra que no puede esperar otro día, que tiene que comer ese día. Claro que sí. Busquemos una forma de hacer eso donde no haya tanto escándalo, tanta cháchara, donde la gente no se vea la necesidad de estar haciendo filas inmensas en la calle buscando dádivas. 2, ustedes son oficiales electos hoy. Ustedes tienen la responsabilidad de legislar para que esas cosas terminen. Ustedes estudiaron ciencias políticas y saben perfectamente bien, porque tienen los diagnósticos, dónde está el problema. Ustedes saben que es imposible mejorar las condiciones de vida de los sectores populares nuestros con unos niveles tan altos en el pago de la renta, que se lleva entre el 60 y el 70%
del ingreso de la gente promedio nuestra en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Unos alquileres abusivos, que ustedes lo conocen perfectamente bien. Con la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, tiene un nivel de propiedad muy bajo con relación a la cantidad de viviendas que hay. La inmensa mayoría de las viviendas son propiedades de corporaciones grandes y son para hacer negocios, el famoso negocio de real estate. Y los trabajadores se ven en la obligación de rentar ahí y trabajar fundamentalmente para pagar esos alquileres. Pero además, los salarios, ustedes saben perfectamente bien que los salarios están por el piso, que por lo tanto, el ingreso entre salario y el gasto de una familia promedio de 3 personas se hace insostenible el nivel de vida. Por eso mucha gente nuestra tiene que salir a buscar pavos cuando ustedes están dando pavos en la calle. No es porque los veneran o porque los respetan, es porque los necesitan. Y ustedes lo saben. Y por eso les gusta la fila para crear ese clientelismo en el que yo te doy el pavo y posteriormente tú me das el voto. Eso es mezquino, es poco serio y necesita, repito, que la gente joven lo tome en cuenta para evitar que estas necedades se repitan. Por ejemplo, ese nivel, altísimo nivel que tenemos nosotros de trabajadores por cuenta propia, que aquí le han puesto que son emprendedores, son trabajadores por cuenta propia, que no caben en el sistema formal de trabajo y como no caben necesitan crearse su propio empleo. El nivel de desastre que hay en los sectores, los pequeños comerciantes, es terrible. Y ustedes como oficiales electos necesitan repensar cómo mejorar el ingreso de esos trabajadores, facilitando el acceso a crédito, acceso a la formalidad, sin que se le complique tanto, juntando a estos trabajadores por cuenta propia con el Small Business Administration a nivel federal, del Estado y de la ciudad, que permita que comprendan la dinámica y la lógica de los pequeños comerciantes nuestros, que los comerciantes nuestros se eduquen respecto a las leyes norteamericanas en los 3 niveles y que esa combinación de cosas permita que la gente tenga un nivel de vida decente y que no necesiten sencillamente estar detrás de un candidato o de un oficial electo para conseguir un pavo en Thanksgiving. Ya regresamos. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, de regreso, hechos y opiniones, vamos a tocar el segmento de actualidad en Estados Unidos. Miren, familia, le hemos estado dando seguimiento en este programa a todo lo que tiene que ver con la propuesta de infraestructura del presidente Biden, que está vinculado con el presupuesto para el año 2022, 2023, etc. Le hemos dicho también que la propuesta de infraestructura la dividieron en 2 partes. Una primera parte que tiene que ver con la infraestructura física, que ya fue aprobado por el Congreso, tanto por la Cámara como por el Senado, y firmada por el presidente en Casa Blanca. Y la otra parte que tiene que ver con la infraestructura social. Bueno, infraestructura social tiene, y queremos ser reiterativos, perdónenos, pero es para poner en contexto en la conversación de ahora, tiene 3 elementos esenciales que a nosotros como comunidad y a nosotros como trabajadores nos convienen y nos interesan. Uno tiene que ver con la reducción de los medicamentos a que tenemos acceso los trabajadores y las personas que tenemos o Medicaid o Medicare. Eso es una ley que debe aprobarse en el Congreso y en esa dirección parece que va caminando muy bien, que permitiría que el gobierno central ordene a las farmacéuticas la reducción de los medicamentos para que
los beneficiarios de estos programas tengan acceso a medicamentos, a más medicamentos por el mismo precio y a medicamentos de más calidad. Nos parece una ley justa y creemos que hay que seguir peleando hasta que esa ley se apruebe. Otra ley en esa dirección, dentro del paquete de infraestructura social, tiene que ver con los migrantes, con nosotros. Parece ser que, bueno, en el caso de la ley de infraestructura social, ha habido 3 versiones, A, B y C, y creo que de hecho hay una D. Ninguna de las 3 fueron bien vistas por los que llaman los políticos norteamericanos los demócratas conservadores. Son republicanos en el Partido Demócrata, punto. Eso no es más que un sofisma. Y, por un lado, los republicanos puros del Partido Republicano, que están opuestos, diría Carolyn Pimentel, tuche sin sacar rayita, a cualquier propuesta migratoria, sencillamente no quieren ni tocar el tema. Y están, por otro lado, 2 grupos más, los llamados progresistas, que encabeza en el Senado Bernie Sanders y que encabeza en la Cámara de Representantes Alexandria Ocasio-Cortez, persona de nuestros afectos, nuestro respeto, nuestra admiración. Y, por otro lado, en la Cámara de Representantes, el grupo de los 3 amigos, donde está el hermano Adriano Espaillat, que también propugna porque la ley migratoria sea más amplia y tenga otros componentes. Bien, ¿qué contempla la ley que parece que se quiere aprobar? ¿Qué se sometió? Se sometió sencillamente una legislación para que los indocumentados tengan documentos. Punto, murió. Esa legislación fue rechazada y no tiene posibilidad de pasar en esta coyuntura, parece ser. Entonces, ¿qué se decidió? Bueno, que reducir la cantidad de beneficiarios de este proyecto migratorio y que los beneficiarios del TPS y los beneficiarios del DACA, junto con los que ellos llaman los trabajadores, la gente que trabajó en la pandemia de manera casi obligatoria, los indispensables, fueran cubiertos por esta propuesta de ley, y esta propuesta abarcaría unos 7,5 millones de personas. Bueno, este proyecto también se cayó. Y ahora lo que se debate es una ley parol. Ya decíamos en el programa pasado que eso no parece más un gancho que una propuesta seria. ¿Qué propone la ley parol? Y está discutiéndose en este momento en el Congreso y lo está tomando en serio Casablanca. Que los hermanos y hermanas nuestros que no tienen documentos puedan tener una especie de perdón o parol por 5 años y que en ese tiempo tengan acceso a permiso de trabajo, seguro social y viaje a sus países de origen. Pero bajo ninguna circunstancia está contemplado la residencia permanente y ni hablar del camino a la ciudadanía. La idea de este parol es que sea renovable 5 años después, o sea, que sería un parol en principio por 10 años. Pero al término de los 10 años, los hermanos y hermanas nuestras, beneficiarios de este programa, van a quedar nuevamente en cero. Porque, repito, este parol no contempla un camino hacia la residencia permanente. Una de las condiciones que ha puesto el grupo de los 3, en donde el hermano Adriano Espaillat, del que Adriano es parte, y nos parece importante este aporte que hace Adriano en esta discusión, es que para forzar la aprobación de la ley completa de seguridad social, de infraestructura social, es necesario plantearse un camino a la residencia permanente. En ese mismo orden están los llamados socialistas, que yo digo que son socialdemócratas, del Partido Demócrata, que encabeza Cortés, la congresista Cortés, Ocasio-Cortez, en el entendido de que no, es que es necesario construir un camino que permita la residencia permanente de estas personas. Conversaba hoy con una especialista en el tema y me decía, bueno, Samuel, pero es preferible esto a nada. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor porque los hermanos y hermanas nuestros, posibles beneficiarios de este proyecto, vamos a llamarle parol,
necesita un camino que le permita residencia permanente. Por lo menos residencia permanente. Que en 10 años no repitamos la angustia. ¿Cuál es el tranque en este momento, familia? El tranque en este momento es el siguiente. Hay elecciones en el 2022 en el Congreso de los Estados Unidos. Y ha sido una práctica norteamericana, una práctica en Estados Unidos, que cuando Casablanca controla ambas cámaras, Cámara de Representantes y el Senado, y hay elecciones intermedias, normalmente pierde una de las cámaras. Y sí, con la mayoría simple que tienen en el Senado, más en la mayoría importante que tienen en Cámaras de Representantes, no logran en este momento pasar una propuesta medianamente sensata, va a ser imposible en el 2022, porque el 2022 es un año electoral. Y hay distritos para los congresistas y para los senadores que le van a tomar en cuenta, sobre todo en las áreas conservadoras, si su voto muy cerca de las elecciones fue a favor de la comunidad inmigrante. Por eso muchos congresistas tienen el temor de votar por esta ley y muchos congresistas están convencidos que no pueden votar por esta ley. Ellos creen realmente que los extranjeros somos extraterrestres, como creen muchos dominicanos que los haitianos y dominicanas son extraterrestres, ¿verdad? Entonces, la preocupación nuestra como programa, como persona, tenemos una disyuntiva, empujar todo lo que se pueda para que los hermanos nuestros tengan por lo menos el camino de la residencia permanente, o tendremos que conformarnos, porque ya estamos entrando a diciembre, los congresistas se van de vacaciones y cuando regresen ya la próxima legislatura veo difícil que se pueda resometer esta propuesta de ley, o intentar quedarnos por lo menos con el parol, que este parol permita que por lo menos entre 7 y 8 millones de personas indocumentadas normalicen su situación por lo menos con seguro social, permiso de trabajo y permiso de entrada y salida de Estados Unidos, con la condición de que si es esta la ley finalmente que pasa, esta ley, Adriano, por favor, toma esto en cuenta, esta ley contemple regular el rol de los inspectores de aduanas, que cuando la gente entra tienen el poder de devolverte en el próximo avión. Y aunque la ley contemple el viaje de estos migrantes nuestros, hermanos nuestros, que sean beneficiarios de esta ley parol, si esa ley no contempla que los inspectores de aduanas en los puertos de entrada tomen en cuenta esta regulación para que no peligre el movimiento de estos beneficiarios, entonces nos podría salir más cara la sal que el chivo. Así que forcemos, por favor, para tratar de que en esta propuesta de ley, que cubre entre 7 y 8 millones de gente nuestra, salga la residencia permanente. Pero por favor, si no logramos la residencia permanente, por lo menos modificar la ley que autoriza a los inspectores de aduanas en los puertos de entrada de Estados Unidos a que respeten el espíritu de esta ley y que los beneficiarios de la misma no sean perjudicados al momento de regresar a Estados Unidos porque el poder que tiene un agente de aduanas sencillamente le impide ingresar al país. Quiero terminar este comentario con lo siguiente. Marcos Rubio, senador de la Florida, un derechista de capa y espada, tiene sus posiciones, se las respetamos. Le está haciendo la vida imposible a una hermana de esta comunidad, a una hija de esta comunidad, a una chica que nos duele profundamente, Yulisa Ferreira. Yulisa es la jefa del despacho de la primera dama en Casablanca, la esposa del presidente Biden. Fue en los años del presidente Obama embajadora de Estados Unidos en Uruguay. No hay una queja del desempeño profesional de Yulisa Ferreira. Y ahora fue nominada por el presidente Biden para que sea la embajadora norteamericana en España.
Marcos Rubio, bueno, ustedes saben que las nominaciones para posiciones en el exterior, en el servicio exterior, pasan al Senado y que el Senado es que valora y aprueba esas nominaciones. Marcos Rubio en la Florida, o de la Florida, perdón, ha estado arguyendo una serie de argumentos baladíes para impedir que una dominicana ejemplar, una norteamericana que ha demostrado la calidad y la lealtad que tiene por su trabajo y por su nivel con su nivel profesional, esté siendo cuestionada de manera aviesa, malintencionada por Marcos Rubio. Esperemos que Casablanca pueda tener tiene los argumentos suficientes, porque si no tuviera los argumentos para defenderla, no lo hubiese puesto en la posición de jefa del gabinete de la primera dama. Imposible hacer eso. En esa dirección, nuestro respaldo pleno a Yulisa Ferreras. Creemos que Estados Unidos retoma una excelente embajadora, en este caso para España, y que la relación que puede desarrollar Yulisa entre Estados Unidos y España podría ser maravillosa como interlocutora entre los países de América Latina, Europa y Estados Unidos. El valor estratégico que tiene la designación de Yulisa Ferreras en España es importantísimo para la política exterior norteamericana, por lo que implica conocer el terreno. Ya estuvo en Uruguay como embajadora, viene de un país del Caribe, estudió, se especializó y se preparó en las mejores universidades norteamericanas. Es una persona con un nivel de cualificación incuestionable, así que yo no veo razón alguna para que el senador de la Florida, Marcos Rubio, continúe hostigando a una profesional del nivel, la calidad y la profundidad de Yulisa Ferreras. Vamos a estar vigilantes de este proceso y esperamos que, no me cabe duda que Yulisa sabrá responder lo que Marcos quiera. Y el rol del Congreso, del Senado, es precisamente ese, cuestionar. Pero los cuestionamientos a nuestro juicio tienen que ser más sensatos, más sobrios y no sujetos a prejuicios que no tienen ningún peso. Así que esperamos que el Senado norteamericano le dé el plácet suficiente a Yulisa Ferreras y que sea la próxima embajadora de Estados Unidos en España. Bueno, señores, muy agradecidos por su compañía. Hemos tenido un programa, digamos, un poquito diferente por circunstancias internas, ¿verdad? Pero bueno, la idea es, como siempre, traerle información fresca, sosegada, que permita que ustedes sepan un poco lo que pasa a nivel mundial. Y bueno, vemos mucho merengue, mucha bachata, vemos mucho entretenimiento. Esta misma productora tiene varios programas de entretenimiento. Es justo que tengamos un programa que nos traiga información de calidad, puestas en un sedazo, para que nos quede algo al final del día y que hoy domingo, usted tranquilito con su taza de café, pueda tener hechos y opiniones que usted le saque provecho. Hasta la semana próxima.